Ya sea en formato cesta o en tarjeta regalo, el aguinaldo resiste entre las costumbres navideñas. Antes del COVID solíamos recibir una cesta de Navidad, era súper guay, con todo, con jamón, muchos productos, pero ahora solo una tarjeta de regalo. Nos dan para elegir o la cesta o un vale para muchas marcas. Porque cada año cambia, puede ser una botella, puede ser jamón. Aquí el ritmo es frenético, preparan más de 350.000 lotes que se enviarán a puntos de toda España. Las cestas más comunes rondan los 60 euros, aunque las más selectas pueden alcanzar los 2.000. El regalo estrella sigue siendo gastronómico, dulces, vinos, embutidos y por supuesto el jamón, el rey de la cesta. Entre 40 y 60 euros serían los precios medios para una cesta sin jamón. Y a partir de esos precios, pues es muy raro ver una cesta sin jamón o sin una paletilla al menos, ¿no? A partir de 70, 80 euros todos los lotes ya quieren que lleven un jamón. En poco tiempo todas estas cestas estarán ya en las mesas y aquí empezarán a preparar ya la siguiente campaña.